Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Los últimos 50 años de nuestra historia son años de prueba, pero también de crecimiento, de errores, pero mucho aprendizaje, de unidad y también separaciones. Es la historia de una iglesia que, a pesar de nosotros mismos, Dios sigue construyendo. Si nos basamos solo en la información dada por los censos nacionales de los años 72, 81, 93, 2007, 2017, la población evangélica del Perú crece en los últimos 50 años de 353,000 creyentes en el 1972 a más de 4,373,000 personas en el 2017. Los años 70 se inician con el nuevo sentimiento de unidad logrado en el 67 y nos ofrece grandes campañas evangelísticas con Luis Palau, Nick Cruz y el hermano Pablo, así como los mejores años de diversos ministerios interdenominacionales como Juventud para Cristo, la Unión Bíblica, AGEUB, Cruzada de Literatura, Alfalit y Radio del Pacífico. Y si alguien escribe la historia de la Iglesia Evangélica en el Perú, especialmente desde los años 80 para adelante, Radio del Pacífico tiene que tener un parte muy importante. Radio del Pacífico con don Pedro Ferrera era que nos unía, que todos escuchaban para ver qué sucedía dentro de la Iglesia Evangélica. Y era un lugar que unía el pueblo cristiano y las iglesias. Agradezco a Dios hasta el día de hoy por Radio del Pacífico. Los 70 son también tiempo de reflexión teológica a nivel continental. Por eso se funda la Fraternidad Teológica Latinoamericana y se celebra el primer Congreso Internacional sobre Evangelismo Mundial en Lausana, Suiza, donde muchos conceptos de evangelismo, misiones y cultura cambiarán para siempre. En 1973, Lima al encuentro con Dios revoluciona el evangelismo de grandes ciudades. Lima al encuentro con Dios nace realmente en el corazón de un misionero canadiense, Ken Opperman, ya no con nosotros, que tenía en su corazón el deseo de alcanzar el Perú y entendió que para llegar realmente al Perú había que trabajar fuertemente en la capital. Pudo discernir
que prácticamente la vida política y económica del país estaba en Lima. La mentalidad prevalente en las iglesias evangélicas de aquel tiempo era evangelizar prioritariamente a los pueblos no alcanzados. Y el lema aún de nuestra denominación era alcanzar a los no alcanzados. Eso forjó una estrategia, digo esto con humildad, con temor reverente y con mucho respeto. Pero produjo un tipo de estrategia defectuosa, porque se trabajó con las periferias ignorando los grandes centros. El mismo centro de educación teológica no fue Lima. Fueron provincias, no menoscabamos las provincias. Pero si uno quiere una estrategia evangelística efectiva, tiene que comenzar con el nudo gordiano, la capital que influencia al resto del país. Eso no se había entendido. O sea, el concepto que una iglesia local iniciara un esfuerzo sistemático de evangelización no existía en el Perú. Empieza con Lima al encuentro con Dios. Segundo lugar, la Academia Bíblica, que es establecer un programa intensivo de enseñanza de la palabra a los laicos para no solo enseñar la palabra al creyente, sino capacitarlo doctrinalmente para asumir funciones de liderazgo laico activo, comprometido al lado de los pastores y misioneros. Y en tercer lugar, trae otra clave, que es el concepto de multiplicación de iglesias. Es decir, no trabajar para una iglesia solamente local, sino que la iglesia local sea la iglesia madre de una red de iglesias que se iría multiplicando para impactar la ciudad y el país. Hoy Lima al encuentro con Dios, que empezó en el 73 con una iglesia, Lince, tiene más de 80 iglesias solo en Lima. No habían estrellas, no habían grandes caudillos, no había el líder. Era un grupo de líderes en que habían distintas nacionalidades, misioneros y pastores, peruanos y extranjeros, trabajando en unidad para el reino de Dios, sin ningún tipo de vanidad, ni figuretismo, ni autoritarismo personalista. En 1974 se forma en el distrito de San Juan del Lurigancho la primera fraternidad interdenominacional de pastores, CIPEDIL, la más antigua fraternidad del país. Y en 1978 el pastor Pedro Arana es miembro de la Asamblea Constituyente que redactarán la Constitución del 79, donde por primera vez se prohíbe todo tipo de persecución o discriminación por causa de fe y no se declara la religión católica como la única oficial en el país. En 1978 estuvimos viviendo en el país lo que podemos llamar un momento constituyente. Después de la dictadura de Velasco, que había traído tantos cambios en el interior del país, es decir, era necesario superar la constitución que nos estaba rigiendo. Y mi tesis teológica fue sobre providencia y revolución, y la necesidad que tenemos de reconocer que nuestro Dios es justo y ama la justicia, y que Él puede abrirnos el camino para luchar por esa justicia. De manera que no busqué, sino más bien recibí la invitación, y habiendo escrito Providencia y Revolución, no podía negarme a responder, ¿no? Evidentemente pensé, ¿quiénes me conocen? ¿Quiénes son los que van a votar por mí? Los únicos que me conocían eran los hermanos evangélicos. Ya en ese tiempo yo había estado viajando por todo el Perú, visitando universidades, iglesias de todas las denominaciones y estableciendo grupos universitarios evangélicos, llamados en ese tiempo círculos bíblicos universitarios. De manera que sí, pensé que podía sacar algo a votación. Mi susto, lo digo, miedo de verdad, llegó cuando obtuve la cuarta votación nacional. En la década de los 80, el flagelo del terrorismo iniciará su demencial carrera en nuestro país, acabando con miles de peruanos en la denominada Zona Roja, que incluía a las regiones de Ayacucho, Junín, Cusco y Huancavelica prioritariamente. La respuesta de Dios ante este tiempo de horror coincide con un tiempo de visitación especial del Espíritu Santo en todo Latinoamérica, registrado por muchos autores de Argentina, Colombia, Guatemala y Perú.
Un tiempo que marcará el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia en nuestro país, con la formación de redes de mega iglesias como Agua Viva, la Misión Carismática Internacional, Camino de Vida, la Iglesia Bíblica Emmanuel y muchas más. Los 80 fue un avivamiento increíble. Todas las iglesias, los grupos católicos, la Renovación Católica Carismática, que es de donde nosotros venimos. Era increíble el entusiasmo y todo lo que se daba. Todo el mundo quería predicar, habíamos conocido a Jesús. Pero de pronto, en mi caso, que éramos del Carmelitas, el Yo Soy, el sacerdote nos botó de la iglesia y nos dijo que no éramos católicos. Y yo decía, uy, si no soy católica, ¿qué soy? No sabía qué era. Pero empezó nuestro caminar con el cuerpo de Cristo y aquí estamos, levantando la casa del Padre, una iglesia preciosa y disfrutando de todo lo que Dios sigue haciendo en el Perú. Fue increíble porque en la misma iglesia católica, en los diferentes y muchos grupos carismáticos a nivel nacional, se abrieron las puertas, ¿no? Y había no solamente servicios de oración, sino servicios de milagros y de sanidades, donde había tremendo avivamientos, paralíticos se paraban, ciegos veían, sordos escuchaban, mudos hablaban, mancos las manos les crecían. Yo sí creo, estoy convencido y lo he vivido, que en los años 80 hubo un especial y poderoso mover del Espíritu Santo a nivel de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. Y fue algo realmente espectacular porque hubieron manifestaciones muy claras de los carismas del Espíritu en acción. Los años 80 fueron años inolvidables, años donde vimos la mano de Dios obrando de una manera increíble. Yo conozco al Señor desde el año 79, después del 80, 81, 82, comenzaba a haber un movimiento dentro de las iglesias, de las congregaciones, de una manera maravillosa. Fue en el contexto de un mover del Espíritu Santo muy especial en nuestro país y especialmente aquí en Lima. Cuando comenzaron a surgir las iglesias carismáticas, a raíz del movimiento carismático en la Iglesia Católica, salieron de la Iglesia Católica cuando se cerraron las puertas a este mover y se comenzaron a formar estas comunidades cristianas con un fuerte énfasis del Evangelio, de Cristo y de los dones del Espíritu. Éramos un grupo de jóvenes que fue creciendo, 100, 200, 300, 400, 500, que amaban a Dios con todo su corazón y nos reuníamos para glorificar a Cristo Jesús. Inclusive en ese tiempo, como hombres de negocio del Evangelio completo, invitamos a Benny Hinn en el Colegio Champañá y Benny Hinn conversó, compartió y nos dio una pauta que para todos nosotros fue en esa época un descubrimiento, que el Espíritu Santo era una persona. Y ahí también eso fue mucho más intenso todavía, porque despertó un hambre por tener no solo una relación con el Padre, una relación con el Hijo, sino también una relación con el Espíritu Santo, y pudimos entender que sin el Espíritu Santo lo que pudiéramos hacer eran nuestras fuerzas, pero cuando lo hacíamos a través del empoderamiento del Espíritu Santo, las cosas se allanaban de una manera espectacular. Entonces yo no me percataba que había un avivamiento, pero la realidad es que lo había. Había, en Colombia, los Chile, jóvenes, en el vecindario, en tal grupos de oración que se empezaron a levantar por diferentes lugares en toda la ciudad, y tú te reunías en un grupo de oración así, medio libre, medio independiente, medio con inicio, pero bueno, ahí, pero buscando literatura, inspirados por Dios, ¿no? Y que te decían, y acá también hay una reunión, vamos, ¿no? Y mira, y por este otro sector también hay otra reunión, vamos, ¿no? Y íbamos así a diferentes lugares. Y de pronto alguien traía un cassette que había ido a Colombia y en Colombia había conseguido un cassette de alabanzas y
Ese cassette nos lo pasábamos todos los grupos. Era tesoro. Sí. Y entonces lo escuchabas y lo tenías que pegar ahí con cinta scotch, sí, porque se rompía de tanto que lo ponías y lo ponías. Empezamos 6 parejas, tomamos una casa donde pudimos poner a 400 personas, no nos bastó, alquilamos el Cine Pacífico de 7 a 1, empezamos con un servicio, orando por las sillas para que se llenaron 3 servicios de 1.500 cada uno, tuvimos que alquilar el Alcázar, se volvió a llenar 1.000 personas, 3 servicios nuevamente, y después tuvimos que alquilar otro cine más, y pues comenzamos a sufrir la escasez de espacio, mucha demanda y poco espacio, hasta que logramos llegar a La Mauta. Y cuando llegamos a La Mauta también nos quedó corto, porque vimos que solo podíamos meter a los líderes y no a la congregación. Fue algo increíble. Junto con nosotros también, tengo que decir esto, en esos años muchas iglesias también comenzaron a surgir, movidas por el Espíritu Santo, como Agua Viva, Camino de Vida, Fieles Dios, Palabra de Fe, el Centro Cristiano Vida y muchas más que tal vez en estos momentos no me vienen sus nombres, pero movidas por el Espíritu de Dios se formaron estas congregaciones. De allí han salido como el pastor César Campos, que ya se nos fue con el Señor, el pastor Hernán Paredes, gran siervo de Dios, el pastor Víctor Zagut, el pastor Lucho García y su hermano Carlos. Indudablemente era la obra del Espíritu Santo. Vimos esos años 80, fueron años donde vimos los dones del Espíritu Santo moviéndose de una manera impresionante. Cuando el Señor Jesucristo es exaltado, cuando el Señor Jesucristo es adorado, cuando exaltamos su nombre que es sobre todo nombre, los milagros ocurren. Cuando estamos sujetos a la persona del Espíritu Santo de Dios, Él es el que hace la obra, no con fuerza, no con ejército, dice Zacarías 4:6, mas con mi Espíritu Santo, dice el Señor. En este contexto, llegan al Perú las iglesias del Movimiento Misionero Mundial que fundarán colegios y el canal Betel Televisión. Perú atravesaba por una ruinosa economía, política, social. Mis planes eran solo llegar hasta Australia, pero Dios tenía otros propósitos. Me quería en el Perú. Esa mañana, al pisar por primera vez la tierra peruana, sentí claramente la presencia de Dios, obrando de manera poderosa en mi vida. Era un llamado genuino que Dios me invitaba a ser parte de una obra maravillosa. Tras el injusto asesinato de 6 miembros de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Calqui, en Ayacucho, se forma la Comisión Paz y Esperanza. El primer paso después de saber del asesinato de los 6 presbiterianos fue visitar Ayacucho. Esperábamos reunirnos con unos 30 líderes y resulta que vinieron como 300 personas. Y nos dimos cuenta del sufrimiento que, tanto por Sendero Luminoso como por las Fuerzas Armadas, estaba sufriendo la iglesia. Y pensamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque habían perdido sus casas, sus tierras, sus animales, y la única forma era cómo proveerles un lugar donde pudieran trabajar. Y fue así como aquí, en este local donde estamos grabando, recibimos el primer grupo, que fueron de 42 familias, más de 200 personas. Y hicimos los contactos con la iglesia de Moyobamba, donde el pastor de Gross, su esposa, era médico, y pudimos enviar estas familias. Cuando los hemos ido a visitar con mi familia, mi esposa y mis hijas, y otras familias que colaboraban con nosotros, en el mes de marzo, ellos ya tenían una escuela y un templo. Entonces, gente muy trabajadora que había que apoyar, ¿no? Conseguimos para ellos herramientas, por supuesto la comida, pero ya pasados los 6 meses
Ellos mismos pudieron conseguir sus propios alimentos. Yo creo que esa es una lección muy importante en cuanto a la ayuda social de la iglesia. No es posible seguir manteniendo con comida a personas que pueden trabajar. Lo importante es poder crearles los lugares donde puedan desarrollarse y trabajar. A la Comisión Paz y Esperanza se sumará la llegada al país de las más conocidas entidades cristianas de ayuda social como Visión Mundial en el 80, la Fundación contra el Hambre en el 82 y Compasión Internacional en el 85. En 1987, tras el aumento de la crudeza del terrorismo, se convocará al Movimiento Nacional de Oración que unirá a todas las iglesias en diversas jornadas multitudinarias de oración, clamando por la paz del país. Hermano Pablo, queremos decirle gracias. Gracias por venir a ayudarnos. Gracias por su ministerio. Gracias por su vida. Este es el pueblo del Señor en el Perú y está regocijado esta noche. Gracias. Y en 1991 se iniciarán las conferencias anuales del FIPAC. Fue uno de estos moveres de Dios que justo habíamos rascado un picazón en el momento exacto. Sentíamos entre un grupo de pastores de juntar y orar y compartir tiempo juntos. Eliezer Soria, Agua Viva, Humberto Lai con nosotros, En Camino de Vida, Manuel Gutiérrez y algunos otros pastores nos juntamos, mayormente de ser un grupo de amigos, pero nuestras iglesias crecieron y como crecieron la iglesia, decidimos hacer una conferencia. Lo llamamos FIPAC, lo que era la Fraternidad Internacional de Pastores Cristianos. Y a la sorpresa nuestra, comenzaron a llegar muchos pastores, especialmente en tiempos de mucha violencia en el Perú, mucha confusión política en el Perú, mucha persecución a la iglesia evangélica, especialmente en la sierra peruana, en partes de la selva. Y estos pastores llegaron a Lima con hambre. Dios nos ha ayudado de simplemente equipar los pastores que estaban en la zona. La oración de su pueblo, así como el pueblo evangélico en las zonas de conflicto, colaboraron decididamente para la pacificación del país, tal como lo reconoció la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional en el 2003. La participación de la Iglesia fue fundamental en la erradicación del terrorismo. Y esa justicia vino de parte del mismo pueblo de Dios que, invocando el nombre del Señor, ellos hicieron jornadas de ayuno, vigilias, oración, donde la oración fue una oración de demanda, de guerra al terrorismo, guerra espiritual. La Iglesia Cristiana Evangélica tuvo un papel importantísimo en la pacificación del país en el tiempo del terrorismo. Como miembro de la Comisión de la Verdad, tuve oportunidad de viajar por muchos pueblos del país y al final la conclusión de la misma comisión, por supuesto aparte de mi persona, ningún otro era cristiano evangélico, sin embargo el reconocimiento fue unánime del papel fundamental que cumplió el pueblo evangélico en la derrota de Sendero. Recordemos que una estrategia de Abimael Guzmán y de Sendero estaba copar el campo, primeramente, las serranías, la selva, para una vez copado el campo, recién venir a Lima. Pero en el campo, en las provincias, se encontró como una resistencia tremenda del pueblo evangélico, de la iglesia evangélica. Y eso frenó a Sendero y demoró este copamiento, o impidió el copamiento de las provincias y del campo, y eso precipitó su entrada a Lima antes de tiempo, y eso fue una de las razones por las cuales terminó siendo derrotado. Cuando trabajaba para la CDN,
me enviaron una noticia preguntándome qué había pasado en el Perú, por qué la zona roja de terrorismo, luego de que pasó el terrorismo, había cuadriplicado o quintuplicado la cantidad de iglesias en la zona de Ayacucho y el Bray. Me pidieron ir para hacer un reportaje y gracias a Dios pude llegar allá. Entrevisté tratando de encontrar un líder que hubiese movido a los cristianos para tener un comportamiento digno. Me encontré con que no había sido un solo líder, sino que habían sido familias, personas quizás que no sabían leer ni escribir, pero que conocían a Dios y que en diferentes pueblos, en diferentes lugares, cada vez que el terrorismo atacaba o atacaban también las fuerzas del orden que generaban desórdenes, los cristianos luego llegaban para dar consolación y para hacer en ese lugar grupos de personas que le pidieran a Dios por la pacificación del país. Una de las cosas que más me llamaron la atención fueron encontrar la puerta de una iglesia llena de casquillos de bala alrededor de la puerta principal, toda la fachada llena de casquillos de bala. Y me dijeron, en este lugar habían prometido matar a todos los que se reunieran aquí para orar. Y cuando estuvieron los senderistas a punto de matar a todos los de adentro, no pudieron ingresar, las balas se quedaron en las paredes. En esa ocasión no murió nadie. Yo me llené de testimonios de milagros extraordinarios como la existencia de un señor que le llamaban el Cabo Martínez. El Cabo Martínez era una persona que les daba paz, aparecía cuando había alguien que estaba haciendo algo positivo para la población. De hecho, habían poblados que cuando miraban de lejos que estaba el Cabo Martínez, decían, no se preocupen, los que están llegando no nos van a hacer daño, porque los pobladores de Ayacucho tenían que cuidarse tanto del sendero como de los militares que llegaban desesperados a tratar de hacer algo para solucionar las cosas allí. Pero cuando estaba el Cabo Martínez, cuando el pueblo decía haber visto al Cabo Martínez, no había matanza. La esposa de un congresista me dijo a mí que había visto al Cabo Martínez en el aeropuerto cuando muchas familias fueron exiliadas de Ayacucho y traídas a Lima para ser de bendición. Y me dijo, el problema es que nunca pudimos hablar con el Cabo Martínez porque cuando queríamos darle las gracias por su trabajo, él no existía. La creencia de todos allá es que nunca existió, de que fue un ángel que Dios mandaba para llenarlos de paz. La pacificación en Ayacucho no solo fue una obra de hombres valientes cristianos, sino hubo una presencia enorme de Dios con milagros y maravillas, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Después de 20 años de ministerio, la mayoría de las redes de iglesias nacidas en el avivamiento de los 80s fundan UNICEP. Bueno, la UNICEP, Unión Nacional de las Iglesias Evangélicas del Perú, se nace bajo una necesidad. El CONEP, el Concilio Nacional, tiene una historia muy larga y muy importante, pero no encontramos un espacio como ingresar al CONEP. Y durante este tiempo había necesidad de unirnos, no para ser la voz de la Iglesia Evangélica, sino de ser eco de la voz de la Iglesia Evangélica, de captar el sentir de estas iglesias y poder llevar esta representación delante de las autoridades civiles en el Perú. Entonces, nació UNICEP de este sector de la iglesia nueva, podemos llamarlo. La iglesia que había surgido en los años 80 y 90 y ha crecido. Y no se halló un lugar en una denominación por la cual en estos tiempos en CONEP. Hoy día UNICEP y CONEP trabajan muy bien juntos y gracias a Dios por la unidad de la iglesia. Poder representar a la iglesia frente al Estado y las autoridades civiles, que ellos puedan conocer nuestra identidad, nuestra labor, pero también en cierta manera poder ver por nuestros derechos, si esta palabra se podría usar, ¿no? Poder institucionalizar la iglesia y poder seguir avanzando en todo lo que venimos haciendo ya en toda la historia de estos últimos 200 años. Para el 2003, las reuniones fraternales de pastores que surgieron en muchos distritos de Lima
se unen en la Confraternidad Peruana de Pastores Evangélicos. Hace 20 o 25 años llamaron a todas las fraternidades que existían, ¿no? Habrán sido pues unas 15 o 20 de Lima. Y de repente ahí conocimos, pues nos damos sorpresa que no éramos los únicos, sino había muchos. Nos dimos cuenta también que existían fraternidades que se habían iniciado recién, pero había otras que ya tenían tiempo, 30, 40 años. Imagínense, estoy hablando hace 20 años más o menos. Entonces ahí nos hemos reunido 1 o 2 veces y ahí se fundó lo que ahora conocemos la COMP, la Confraternidad Peruana de Pastores Evangélicos. Y realmente, ¿cuál fue nuestro deseo? ¿Cuál fue el interés? Es de apoyar al pastor. Que muchos de ellos, pues, de repente no tenían la ayuda como lo tienen, pues, aquellas que pertenecen a una denominación. A raíz de eso fue que tomamos el acuerdo y nace, pues, la Confraternidad Peruana de Pastores Evangélicos, COMPE, ¿no? Que desde esa fecha a la actual no hemos dejado de reunirnos una vez al mes, en las quincenas, no hemos dejado de participar en los grandes eventos que ha habido, campañas con Gigi Ávila, con Luis Palau, me acuerdo con Maldonado, con tantos grupos que llegaban acá a Perú y necesitaban la unidad en cuanto al trabajo evangelístico. No solamente aquí en Lima, sino en el Callao. Estamos también a nivel nacional, estos últimos meses hemos llegado a todas las regiones del país con materiales, con ayuda para el evangelismo. Imagínense, ¿no? Esa es la labor que estamos haciendo en la actualidad las fraternidades. En el 2006, la participación evangélica en el Congreso de la República vuelve a ser noticia por la llegada de un partido independiente con alta votación, pues siempre lo habíamos hecho como parte de otros partidos. Con el APRA, en los 3 periodos que cumplió José Ferreira en el 56, 63 y 85, y luego Pedro Arana en la constituyente del 78. Con Cambio 90, que llevó 14 diputados y 4 senadores en 1990, 5 en el 92 y 5 en el 95. Con Perú 2000 y Perú Posible, que llevaron un congresista cada uno en el 2000 y 2001. Y con diversas fuerzas políticas para los 7 congresistas evangélicos del 2011 y los 5 del 2016. Yo había sido formado como todos los evangélicos, con un concepto de que la política es sucia y un cristiano no debe participar en ella, ¿verdad? Pero al final del siglo pasado yo comencé a estudiar y darme cuenta que eso no era así. La política no es mala, es neutra, es el arte y ciencia de gobernar para el bien del pueblo. Son los malos políticos los que ensucian, corrompen la política. Entonces, comencé a enseñar acerca de esto y en oración Dios me decía, bueno, tienes que hacer algo. Y por eso surgió la idea de fundar un partido político. No con la idea de yo participar directamente, fundar un partido político con valores cristianos y animar a los jóvenes cristianos profesionales a entrar a la política y hacer política con los valores cristianos. Así fue como se formó el partido. Y una vez que, después de varios años de lucha para conseguir las firmas y todo ello, cuando ya logramos inscribirnos, surgió la pregunta, ¿quién va a liderar? Y todos mis amigos, los pastores me decían, bueno, tú eres el de la idea, tú debes salir adelante. Así fue como, solamente con la idea de abrir brecha, de marcar un camino y mostrar que se puede hacer política y mantenerse dentro del camino de los valores cristianos. En fin, lancé mi candidatura. Gracias a Dios, después de varios intentos, Dios me permitió ser elegido en 2011 al Congreso,
Gloria al Señor, digo esto, con la segunda más alta votación en todo el país. Y estos 5 años de Congreso ha sido una oportunidad para mostrar que sí, como decía yo, se puede ser político y a la vez ser un cristiano y dar un testimonio de fe. En el 2016, la Iglesia Evangélica Nacional vuelve a mostrar una gran unidad muy activa por el llamado del movimiento Con mis hijos no te metas. Como bien mencionaste, nosotros originamos por instrucción de parte de Dios esta congregación que es la Casa del Padre, donde nuestro énfasis era el tema familia y a través básicamente de una propuesta de enseñanza, enseñar cursos en temas especializados en la familia, ¿no? Lo cual nos ayudó a expandir este conocimiento en diferentes iglesias alrededor del cuerpo de Cristo a nivel nacional e internacional. Pero luego, de manera muy natural y sin darnos cuenta, empezamos a trascender las fronteras de la iglesia. Y entonces una municipalidad que nos llamaba para que demos una charla que alguien había escuchado, después un colegio que nos llamaba para su escuela de padres, y así empezamos a cruzar las fronteras de la iglesia y a darnos cuenta que obviamente la necesidad del tema de familia, de la defensa de la familia, de la preservación de este modelo establecido por Dios, era necesario y había mucha necesidad y mucho interés. De manera profesa, hacíamos la conferencia Salvemos a la Familia el segundo domingo de septiembre, que según el calendario cívico del Perú es el Día de la Familia. Poco reconocido, poco difundido, pero esa herramienta nos permitía decirle a los alcaldes, a los congresistas, este domingo es el Día de la Familia. ¿Qué va a hacer según nuestro calendario cívico? Obviamente no estaban preparados y les decíamos, nosotros tenemos expositores especializados, si gusta haga una charla, organice y ahí le mandamos a alguien. Entonces surgió que iba a entrar todo este cambio en el sistema educativo y se iban a cambiar todo el sistema y se iba a poner todo un adoctrinamiento con la ideología de género para los niños. El congresista Julio Rosas nos informa de estas leyes que quieren pasar en el Congreso y desarrollamos una coalición en defensa de los niños. Ahí estuvimos involucrados, la Alianza, Asambleas de Dios, Agua Viva, el Movimiento Misionero Mundial y nosotros. Entonces y otras iglesias que luego se unieron. Exacto. Así que de ahí sale el hacer Con mis hijos no te metas, que fue, yo creo, una de las actividades que unió a toda la iglesia, porque fue una marcha, la marcha más grande que hubo en toda la historia del Perú, que unió todos los departamentos del Perú. Entonces se hizo en Puno, Iquitos, Arequipa, todos, el mismo día salimos a las calles para decirle a nuestras autoridades, con mis hijos no te metas. ¿Por qué era un trabajo así de sincronizado? Porque era un trabajo que la iglesia del Señor la estaba haciendo. Así es. Y hay iglesias en todas partes, en todos los lugares. Y todos abrazaron esa causa. Y definitivamente logramos pararla. Y se pudo detener, ¿no? En su momento. Y obviamente reconocemos que ahí estuvo la mano sobrenatural de Dios, ¿no? Para inspirar a cada pastor, a cada denominación, a cada iglesia en particular y a cada integrante de las iglesias a salir. Ese es un toque de Dios que te dice, sal, ¿no? Tú puedes tener una buena causa, una buena organización, pero si no está el toque de Dios. La iglesia del Señor tuvo un gran papel histórico en nuestra nación de protección a los niños, y eso es digno de admirar. Desde marzo del 2020, la pandemia del COVID-19 ha prohibido todo tipo de reuniones de culto por más de 1 año y medio, y el 95% de las iglesias se ha sumergido a hacer uso de todas las herramientas digitales de Internet para que la predicación del Evangelio no se detenga nunca.